Hoy puede ser. Estamos en nuestro país permanentemente en contacto con informaciones que nos hablan de actividades delictivas que afectan de múltiples maneras a toda la comunidad. Bueno, hay una asociación civil que ha estado representando a nuestro país en lo más alto, se puede decir. Usina de Justicia, en el marco de la 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, esta asociación civil, reitero, Usina de Justicia, miembro permanente de esta organización, participó en Washington, D.C. a fin de lograr el tratamiento y sanción de la Convención Interamericana de Derechos de las Víctimas de Delito. Una misión diplomática que fue encomendada a la doctora Mariana Romano, quien mantuvo reuniones privadas con los embajadores ante la OEA y ante los Estados Unidos. Hablamos respectivamente de los doctores Carlos Raimundi y Jorge Argüello. Y es con ella con quien vamos a hablar, para saber un poco más qué es Usina de Justicia, cómo trabaja. Si bien en su sitio web se presenta como un grupo de víctimas que han perdido a un ser querido en situaciones violentas, y profesionales de distintas especialidades que voluntariamente trabajan y apoyan esa labor. Podemos hablar, si quieren, después del origen de la asociación, pero primero que nada vamos a darle la bienvenida, a saludarla a la doctora Mariana Romano, miembro de la Comisión Directiva de Usina de Justicia, representante ante la Organización de los Estados Americanos. Ella está en Washington y ha tenido la gentileza de dialogar con nosotros estos minutos. Doctora Romano, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida a Chilecito, a Radio Universidad. Tamara y Gabriel, la saludamos. Buen día, Gabriel, Tamara, un gusto. Gracias por el llamado. Por favor. Muy buenos días. Gracias a usted por atendernos. ¿De qué trata la presencia de Usina de Justicia en la Organización de los Estados Americanos? Bueno, primero y principal, somos la única organización miembro permanente ante la OEA del todo el continente que trata esta temática, es decir, los delitos, el derecho de las víctimas. Y tuvimos el honor de presenciar esta asamblea, la venimos presenciando hace ya muchos años, hace ya más de 5 años, pero ahora venimos con una misión muy concreta y también compleja, porque requerimos el consenso de todos los estados del continente, que es la sanción de la Convención Interamericana de Derechos de las Víctimas. Esto quiere decir, digamos, un compendio de derechos para las víctimas, para quienes sufren algún tipo de delito, según la tipificación de su estado, es decir, el Código Penal de cada estado, que prevé la sanción a ciertos tipos de delitos para que esas víctimas tengan un reconocimiento de derechos, así como lo tienen los imputados, ¿no? Que bien se sabe que ellos tienen su compendio de derechos y lo que queremos es igualar a las víctimas en un proceso judicial y que haya una igualdad de derechos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doctora Romano, así que Usina de Justicia, sí. Partiendo desde ahí, ¿hay una desigualdad de los derechos entre los imputados y las víctimas? Y hay una desigualdad en los términos de que estamos luchando recién ahora, en el año 2023, porque se le reconozcan los derechos a las víctimas en el continente, cuando Naciones Unidas, por ejemplo, desde 1985 ya tiene un compendio de derechos a favor de las víctimas. Incluso se los insta a los estados a generar fondos comunes para reparar el daño sufrido por las víctimas materialmente, y también la Unión Europea hace ya varias décadas que también tiene un compendio de derechos. Es decir, somos el continente que sufre más delitos y que no tiene todavía un reconocimiento de las víctimas para que ellas puedan ser oídas en el marco de los procesos judiciales. Entonces, esto nos abre un gran interrogante, ¿no? Es decir, una falta de compromiso de los estados por reparar esta desigualdad, y justamente es lo que Usina de Justicia tiene encomendado como misión en este organismo internacional. Bien, doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, Tamara Ormeño le saluda. Para ejemplificarle mejor a la audiencia, a quien no conoce de los términos jurídicos, cuando hablamos de esta desigualdad de derechos, puntualmente, ¿qué desigualdad de derechos hay entre las víctimas y los victimarios? Y, por ejemplo, el que sean oídos en un proceso judicial, es decir, que los jueces puedan comunicarles las decisiones que se toman,
que puedan recurrir esas decisiones, es decir, ir a otra instancia para que sean revisadas por una instancia superior, que por ejemplo tengan una reparación pecuniaria, todos los daños que se generan materialmente cuando uno sufre cualquier tipo de delito, desde un homicidio donde uno tiene todos unos gastos como, no sé, el entierro o el mismo el tener que contratar un abogado. Nosotros en este compendio de derechos exigimos que los estados puedan proporcionar un defensor de víctimas que sea público, que sea gratuito, así como los imputados tienen su propia defensa. Es decir, uno que no quiso estar donde está, porque nadie quiere ser víctima de un delito, claro, tiene que afrontar los gastos de ese daño. Entonces parece cuanto menos absurdo. Uno se lo explica a cualquier ciudadano de a pie y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo no quise sufrir este daño y encima tengo que afrontar los gastos. Una familia que pierde un ser querido, un hijo, como Usina de Justicia, que está compuesta por padres que perdieron a sus hijos, fundamentalmente. También hay otro tipo de parientes, hermanos, tíos, padres, madres. Sí, pero son todos personas que han sufrido una pérdida, eso está claro. Sí, o un homicidio o un femicidio. Esto es lo que tratamos en Usina de Justicia. No obstante, este compendio de derechos engloba a cualquier tipo de delito, abuso sexual, persecuciones políticas de cualquier tipo, abuso de poder, es decir, cualquier delito va a estar cubierto por esta convención. Y esta convención tendría poder de ejecución en todo el continente americano, incluido la Argentina, incluida nuestra localidad. Sí, nosotros ya tenemos una ley nacional que también participó Usina en su momento. En el año 2017 fue sancionada la ley de víctimas. 27372. Exacto, exacto. También lo tienen varias provincias, ya hemos avanzado en muchas provincias, más de la mitad de la Argentina ya cuenta con su propia ley de derechos de las víctimas, y esto fue también una misión de Usina de Justicia. Lo que pasa es que nosotros queremos que esto sea reconocido en todo el continente. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, América tiene el 8% de la población del mundo, y se cometen el 33% de los delitos del mundo. O sea, estamos frente al continente más violento. Sí, estaba Entonces, leyendo no tener un reconocimiento de los derechos de las víctimas pareciera cuanto menos ridículo en cuanto a la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, por eso es que nos comprometemos con todo el continente, porque entendemos que es un problema geopolítico y geográfico. O sea, no nos quedamos solo con la Argentina, que por supuesto Usina de Justicia es una asociación argentina, pero nosotros tenemos una responsabilidad en el continente porque somos miembros permanentes de la Organización de los Estados Americanos. Así que es por eso que mantuvimos reuniones con el embajador argentino ante Estados Unidos, Jorge Argüello, y Raimundi, que es el embajador ante la OEA. Y ellos dos nos recibieron a Usina de Justicia y se comprometieron como Estado argentino a impulsar la convención. ¿Qué quiere decir esto? Eso quería preguntarle, ¿cómo es el mecanismo de presentación a través de los embajadores? ¿Cómo es el mecanismo y qué tendría que suceder para que cada uno de los estados, o si es por mayoría, cómo se decide implementar, sancionar esta convención interamericana? Bueno, justamente, un estado la tiene que llevar al tratamiento con los otros estados partes, lo voy a explicar sencillamente para que lo puedan entender todos, y los otros estados votan a favor de esa convención. Es decir, una vez que está sancionada, en general hay todo un proceso previo que es reformar cada artículo, como es una ley en el Congreso. Bueno, tal estado no está de acuerdo con tal artículo, y así se va generando la convención. Si bien nosotros presentamos un texto formal, probablemente sufra algunas modificaciones en el marco de ese consenso y de ese diálogo con el resto de los estados, pero una vez sancionado ya se aplica a todos los estados, como cualquier otra convención. Nosotros tenemos un montón de tratados internacionales, algunos con jerarquía constitucional, esto quiere decir que están al mismo nivel de la Constitución Nacional, eso ya es una decisión luego del Congreso, o sea, una vez que lo aprueba la OEA, una vez que todos los estados se ponen de acuerdo, después, en nuestro caso, en la Argentina, el Congreso le da el estatus, por ejemplo, de estar al mismo nivel que en la Constitución Nacional. Pero eso sería un paso a posteriori, después, ¿no? O sea, en principio nosotros queremos que se sancione, que sea un tratado de derechos humanos, y
que todos los estados, es decir, que las víctimas de cada estado puedan argumentar que tienen derechos en virtud de que hay una convención que los ampara. Entiendo. A todo esto se llega a raíz, bueno, de los profesionales que están involucrados en esta asociación civil, pero como decíamos en reiteradas oportunidades, por la experiencia, la trágica experiencia que han tenido que soportar o por la que han tenido que atravesar. Hoy por hoy, ¿cómo ven ustedes desde Usina de Justicia la realidad de lo que es? ¿Existe, sí, una ley en la que ustedes han colaborado, una ley que se ha aprobado, que es la ley 27.372 de las personas víctimas de delitos? Ahora, ¿qué tanto se aplica esto o por qué, por ejemplo, las dudas o los reclamos más recurrentes que son los tiempos de la justicia? Bueno, nosotros vemos que la ley está sancionada y como todo en la Argentina vivimos en un marco pareciera de anomia, es decir, no hay un respeto a la ley en términos concretos, es decir, las víctimas siguen sin contar con un defensor de víctimas a pesar que la ley obliga a que haya defensores públicos de víctimas, es decir, tienen que contratar un abogado. ¿Por qué? Primero porque el Senado demoró mucho los pliegos en el nombramiento de esos defensores. Y después lo que sucede es que al ser materia procesal, voy a intentar explicarlo esto lo más llanamente posible, requiere que las provincias tengan su propia ley. ¿Por qué? Porque el Código Penal, que es materia de fondo, se supone que rige para todo el Estado argentino, pero todo lo que es procedimiento, es decir, cómo se hace un juicio, lo dice cada provincia. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que la ley de víctimas contiene materia procesal, entonces esto obliga a que las provincias en realidad tengan que tener su propia ley. Entonces no basta con la ley nacional, porque la ley nacional hace que se nombren defensores públicos de víctimas, pero que van a funcionar para los delitos federales, ¿no? Entonces, los delitos ordinarios, es decir, a mí me roban un celular, es un delito que va a intervenir la provincia, por ejemplo, de La Rioja. La justicia de La Rioja, no la justicia federal. Entonces, yo necesitaría un defensor público nombrado por la provincia de La Rioja, pero para eso La Rioja debería tener su propia ley, su ley de víctimas. No alcanza con la ley nacional. Entonces esto genera, o sea, uno dice, bueno, esto al finalmente terminamos en una burocracia, en una cuestión, en una pelea discursiva, conceptual, y las víctimas siguen desprotegidas. Entonces Exacto. Lo que queremos es que, como vemos que no hay tal vez una voluntad absolutamente política, ¿no? Hay una desidia en este sentido, porque obviamente esto se disputa, en esta discusión se disputan cuestiones ideológicas. El punitivismo, el abolicionismo. Nosotros en Usina de Justicia luchamos contra el abolicionismo. No creemos que el derecho penal tenga que dejar de existir. Todo lo contrario, creemos que una persona que cometió un delito que dañó a un otro tiene que pagar por eso. Bien, doctora, tiene que sufrir un castigo. Para aclarar y para la audiencia que por ahí no puede llegar a conocer estos tecnicismos, les comento que nuestra provincia cuenta con la ley de víctimas, que es la 10.185, sancionada en el año 2019, que considera víctima tanto a la persona que sufrió un delito como a los familiares. Lo que no sabemos es cómo se ha instrumentado en estos últimos años esta ley. Sabemos que contamos con un observatorio de víctimas, pero como seguidamente de las sanciones ya entramos en pandemia, hubo muchísimas cuestiones técnicas y burocráticas que han cambiado en nuestra provincia. Era solamente esto para aclarar a la audiencia. No, el aporte fundamentalmente como para aclarar esto que nos estaba indicando la doctora Romano. Ahora, si hay víctimas, por ejemplo, nuestras, de nuestra zona, de La Rioja, ¿Usina de Justicia tiene representación en todo el país? En todo el país. Nosotros atendemos a víctimas a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos una gran cantidad de familias a las que asistimos, psicológica, jurídicamente. Tenemos un equipo conformado por interdisciplinario, que justamente lo que hacemos, lo voy a contar porque es artesanal la tarea de Usina, y esto es lo más interesante, ¿no? Pero nosotros vemos una noticia
y empezamos a rastrear a la familia por las redes. Hoy en día las redes son una herramienta maravillosa en este sentido, porque uno tiene todo al alcance de la mano, y somos tan solo 25 personas las que trabajamos en Usina ad honorem, es decir, ponemos nuestro cuerpo, nuestra mente a disposición de la organización, y justamente cuando vemos que hay una víctima, lo que hacemos es contactarnos con la familia a través de las redes y brindarle nuestra asistencia y nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado no está en algún sentido. Entonces cubrimos esa ausencia, ese déficit, y lo hacemos de esta manera, muy artesanalmente, buscando. De hecho, las personas que más se dedican a esto son 2 juezas retiradas, es decir, que ya están jubiladas y ahora dedican su vida a esto. Entonces, hay un gran compromiso ético en las personas que conformamos Usina de Justicia. Bien, y esto es algo que queríamos destacar porque esto claramente, y digo, por si alguien todavía no lo entendió, Usina de Justicia no es un organismo del gobierno, no tiene ningún tipo de apoyo del gobierno, es una asociación civil, apartidaria, sin fines de lucro, originada en el dolor, y trabajan ahora para poder mitigar parte de ese dolor y por lo menos acompañar y asesorar a las personas que son víctimas de delito. Es otro de esos tantos casos donde es el propio pueblo o los profesionales del pueblo los que tienen que suplir ese vacío que deja el Estado. Es increíble que tenga que existir una Usina de Justicia porque el Estado no garantiza la justicia. Exactamente, nosotros somos, te agradezco muchísimo la aclaración, Gabriel, porque muchas veces nos confunde con un organismo del Estado, y la realidad es que nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio del Estado, somos una organización no gubernamental, es decir, nos financiamos con nuestros propios recursos, con el aporte de cada familia que cree en esta causa, que sufrió la pérdida y que quiere ayudar a otros, es decir, en el sinsentido encontraron el sentido del servicio, de la solidaridad, de poder mirar a los otros y brindarle ese abrazo y esa contención en todo sentido, tal vez la que ellos mismos no tuvieron, ¿no? Entonces, esto me parece que convierte a Usina de Justicia en una usina de altruismo. Entonces, es maravilloso cómo del dolor uno puede resignificarlo y humanizarlo, ¿no? Y no resentirse. Entonces, en este sentido, creo que Usina de Justicia es fundamental, estoy convencida de ello, por eso estoy en esta organización. Y bueno, me han encomendado esta misión diplomática que tal vez es un gran desafío porque bueno, ya es a gran escala, pero no dejamos de soñar, porque cuando iniciamos nuestra organización hace ya casi una década, ni teníamos ley de víctimas, o sea, era impensado todo este recorrido, y lo logramos con la convicción de que se puede transformar la realidad a través de justamente la unidad cívica, porque somos ciudadanos de a pie, que logramos una unidad de pensamiento y de lucha y vamos a por ello. Entonces, creo que es el camino para transformar la Argentina, que los ciudadanos nos unamos y podamos luchar por una causa, en eso estamos, ¿no? Y no solamente la Argentina, sino mucho más allá, porque no por nada estás en estos momentos en Washington, en Estados Unidos. A mí me interesaría saber si en el intercambio con estos organismos internacionales han podido encontrar puntos en común respecto a esta convención. ¿Cuál es la opinión que han derivado de tu visita allá a Estados Unidos? Yo quiero ser totalmente honesta en esto, Tamara, Gabriel, y bueno, a la audiencia que me está escuchando. La Organización de los Estados Americanos está muy ideologizada y hace hincapié en ciertos temas. Hoy en día están en foco los temas de género, sí, el tema del aborto, el tema de la disputa de poder, a ver quién es la nueva autoridad de la Comisión Interamericana, y estos son los temas más o menos que trata la organización. Entonces no hay, tal vez nadie, incluso cuando yo estaba en los pasillos con la convención en la mano, la gente me miraba como, ¿y qué es esto?, ¿no? Y era una gran novedad, y lo que causó, y esto me parece muy interesante para destacar, es una gran unanimidad. Nadie me dijo, no, esto es una barbaridad. Es decir, no lo habían pensado, porque como no está puesta
Es increíble, no está puesta la realidad sobre la mesa, no logran tomar dimensión de la violencia del continente. Las agendas son diferentes y estábamos, algunos de los datos que vos mencionabas hace un ratito, la región más violenta del mundo, 150.000 homicidios promedio por año. En lo que va del siglo XXI ya asesinaron a más de 2,5 millones de personas en el continente americano, y como vos lo mencionabas, en América Latina vive solo el 8% de la población mundial, pero está el 33% del índice de homicidios mundial en el mismo lugar. Pero es algo que también se puede ligar con todo la agenda del feminismo, si tenemos en cuenta la cantidad de femicidios que hay en la Argentina, hay uno cada 24 horas. Yo lo ligo mucho a casos a nivel local de abuso infantil, donde las familias son de condiciones sumamente vulnerables y tienen que hacer beneficios mes a mes para poder pagar un abogado, para llevar adelante juicios que no se llevan a cabo, como es el caso Chade, porque tienen contactos con el poder, y son familias que están haciendo un esfuerzo grandísimo para poder lograr justicia. Con estas leyes o con este tipo de pensamientos, se podrían vehiculizar un montón de casos que llevan más de una década intentando ingresar a juicio. Bueno, sí, nosotros decimos que la justicia tardía no es justicia, ¿no? Tal cual, estamos de acuerdo. Nosotros creemos en los tiempos justamente que hacen al alivio nada repara una muerte, ¿no? Esto es irreparable y bien lo sabemos. No, pero sabemos que una justicia... Tenemos esos casos tan tristes de haber visto, no sé, morir a los padres reclamando justicia por un caso que nunca tuvo justicia. Totalmente. Entonces esto nos pone en un apuro y en decir, bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Porque somos mártires después de todo. Entonces creemos que justamente necesitamos fortalecer las instituciones. Es la gran deuda de la democracia en la Argentina. Entonces yo creo que si no hay un compromiso de los ciudadanos en poder exigirle realmente a las autoridades con hechos concretos, nosotros concretamente hacemos cosas, esto es lo importante, ¿no? Acompañamos a las víctimas, vamos a los jueces, le exigimos, muchas veces publicamos notas, tenemos, gracias a Dios, como es el caso de ustedes, que nos dan el micrófono y que estamos obviamente muy agradecidos. Los medios nos ayudan muchísimo porque son un gran factor de presión muchas veces para la justicia. Es increíble que funcione así, pero pareciera que el poder tiene que estar puesto en miras para que haga las cosas como se debe. Entonces, esto no debería ser así. Las instituciones deberían funcionar por sí solas, no porque haya un grupo o porque, no sé, haya un medio que diga tal juez tiene que decidir y entonces ese juez diga, bueno, voy a decidir lo que corresponde porque a ver si me destituyen, ¿no? Esta cuestión corporativa de la justicia. Sí. La justicia debería tener un sentido, como cualquier funcionario, como cualquier ciudadano. Creo que acá lo que termina por hacer a la esencia, a la médula espinal de usina de justicia es volver a los principios éticos. Es decir, volver al compromiso y al deber ser que tienen que tener cualquier ciudadano, pero sobre todo aquellos que nos representan, sobre todo aquellos que detentan algún cargo y que tienen la responsabilidad de proporcionarle al ciudadano una vida más digna, porque después de todo se trata de esto. Si el Estado no pudo protegerte y se logró que alguien pudiera dañarte, porque después de todo la inseguridad también se la podemos endilgar a una deficiencia del Estado. Entonces, que por lo menos después haya un compromiso por repararlo. Si no hay esto, entonces no hay nada. No hay Estado. Esto es ¿no? Una anomia absoluta. Estamos de acuerdo. Los bancamos fuerte, ¿eh? Bancamos mucho el laburo que están haciendo desde Usina de Justicia. Te agradecemos muchísimo, Mariana, por estos minutos que nos has dedicado. Y bueno, simplemente como pregunta de cierre, ¿qué expectativas hay para la presentación? ¿Hay fechas? ¿Hay algún plazo que se hayan planteado? Bueno, fechas concretas no hay, pero el embajador Carlos Raimundi se comprometió a empezar a tratar la convención, a presentarla, para que el resto de los estados ya la empiecen a
conocer y a tratar en donde corresponda. Ujú. Y por supuesto Jorge Argüello también, como representante también de la Argentina, dijo que tenemos todo el apoyo del Estado argentino, lo cual esto nos da un muy buen augurio, porque tenemos el apoyo de nuestro Estado para que se presente y para que el resto de los estados ya la puedan sancionar. Así que agradecemos que el Estado argentino muestre un compromiso con esto. Realmente estamos Y ojalá no sea para la llevamos foto. muchos años. No. La verdad que yo no tengo un compromiso serio y bueno, y la realidad es que después será cuestión de tiempo, y nosotros, Usina de Justicia, también hace un contralor de cada cosa, no es que nos quedamos en la foto, en la palabra, porque si fuera así, imagínense que se nos hubieran derrumbado todos los objetivos. Nosotros perseguimos y vamos hasta el final, y tenemos la convicción de que así funciona un poco la Argentina, sabemos que es así. Entonces, bueno, estamos en esa lucha, y le agradecemos a todas las personas que nos apoyan, que nos sigan en las redes sociales, Usina de Justicia, en Instagram, en Facebook. Nuestra página web es usinadejusticia.org.ar. También nos pueden escribir a info@usinadejusticia.org.ar. Y bueno, por cualquier medio, estamos siempre a disposición. Si saben de alguien que necesita nuestra ayuda, homicidios, femicidios, que es a lo que nos dedicamos nosotros puntualmente, nos pueden escribir y estamos ahí para acompañarlos durante todo el proceso, antes, durante y después. Usina de Justicia está en el peor momento de tu vida. Bien, te agradecemos muchísimo por estos minutos para Radio Universidad. Nos parecía sumamente importante poder cubrir no solamente esta noticia, sino poder difundir las acciones que ustedes llevan adelante. Así que, doctora Mariana Romano, te agradecemos nuevamente esta comunicación telefónica. Muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buen día. Buen día y muchas gracias entonces para ella. La doctora Mariana Romano, como bien decía Tamara, es miembro de la Comisión Directiva de Usina de Justicia, representante ante la Organización de los Estados Americanos, y allí van con esta propuesta de convención que ojalá termine de manera fructífera y que repercute en beneficio de todo el continente. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.